Hola. Bueno, ya que sabemos cómo correr un contenedor, el siguiente paso, y uno gigante, es hacer que se comuniquen entre ellos y, claro, con el mundo exterior. Hoy vamos a meternos de lleno con las redes en Docker para que sus servicios puedan conversar sin ningún problema. A ver, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender por qué los contenedores vienen aislados de fábrica. Después, cómo conectarlos por dentro y luego cómo sacarlos al mundo. También vamos a aclarar una duda súper común y cerramos con un resumen bien práctico. Arranquemos. Ok, empecemos por el principio. Para saber cómo conectar contenedores, primero hay que entender por qué no se ven entre sí. Y es que Docker los diseña así a propósito, como procesos totalmente aislados. Y a ver, esto es genial para la seguridad, para que todo esté bien encapsulado. Pero, claro, nos genera un problemita. ¿Cómo se hablan entre sí? Y sí, esta es la pregunta del millón, ¿no? La razón por la que estamos acá. Si tengo una API en un contenedor y una base de datos en otro, ¿cómo hago para que se encuentren? El punto clave es este. Imaginen que cada contenedor es como un cuarto a prueba de sonido, totalmente aislado. Tiene su propio mundo, su propia red, y no tiene ni idea de lo que pasa en los otros cuartos. Para que puedan comunicarse, pues tenemos que ser nosotros quienes construyan las puertas y los pasillos para conectarlos. Ok, entonces, si el problema es el aislamiento, ¿cómo lo resolvemos? Si son muros los que los separan, ¿cómo hacemos para que se hablen? Bueno, la solución no es tirar los muros abajo, sino algo mucho más elegante: construirles sus propios pasillos. O sea, una red virtual privada solo para ellos. La mejor forma de imaginarse esto es súper simple. Pensemos en esto como si estuviéramos creando una red Wi-Fi privada, pero solo para nuestros contenedores. Únicamente los que nosotros elijamos se van a poder conectar a esa red, y así pueden hablar entre ellos de forma segura y sin que nadie más se entere. A ver, vamos a ver qué tan fácil es esto en la práctica. Son 4 pasitos nada más. Primero, creamos la red con Docker Network Create me-red. Listo. Segundo, levantamos la base de datos, la llamamos DB y le decimos que se conecte a mi red. Tercero, lo mismo con la API. La llamamos API y la conectamos a la misma red. Y cuarto, aquí viene lo bueno. La API ahora puede hablarle a la base de datos usando simplemente su nombre, DB, sin IPs, sin complicaciones. Pero, a ver, ¿cómo es que pasa esa magia? ¿Cómo sabe la API dónde está DB? Bueno, es que Docker, por debajo, nos pone una especie de agenda de contactos automática. Dentro de esa red que creamos, hay un DNS que cuando la API pregunta ¿dónde está DB?, él le responde al instante: ah, sí, DB está en esta dirección IP. Así de fácil, automático y súper confiable. ¿Listo? Ya logramos que nuestros contenedores sean amigos, que se comuniquen entre ellos. Pero ahora viene el segundo gran desafío. ¿Cómo accedemos nosotros a esos servicios desde nuestra computadora? Por ejemplo, desde un navegador. Es la pregunta que sigue, ¿verdad? O sea, ya se hablan entre ellos, genial. Pero, ¿cómo hago yo, desde mi máquina, para conectarme a ese servidor web que acabo de levantar en un contenedor? Necesitamos construir un puente desde el exterior hacia adentro. Y la clave para esto es un comandito, una banderita, el famoso "-p". Este es el comando que crea ese puente, ese túnel, entre un puerto de nuestra máquina, el host, y un puerto adentro del contenedor. A ver, vamos a desarmar esto, porque entenderlo bien es crucial. El primer número, el que va a la izquierda, el 8080, es el puerto de nuestra máquina. Es como la puerta de afuera, la pública. El segundo número, el 80, es el puerto de adentro del contenedor, donde la aplicación está esperando conexiones. Lo que hace Docker es básicamente redirigir todo lo que llega a la puerta de afuera, la 8080, hacia la puerta de adentro, la 80. Ok, y ahora vamos a tocar un punto que, genera muchísima confusión al principio. La diferencia entre el comando expose, que se pone en el Dockerfile, y la banderita "-p", que acabamos de ver. Aclarar esto nos va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, créanme. Miren, si se tienen que quedar con una sola cosa de esta parte, que sea esta frase. Expose es solo una nota, un recordatorio. En cambio, "-p" es el que de verdad hace el trabajo. Entonces, para que quede súper claro, cuando escribimos expose 80 en el Dockerfile, lo único que estamos haciendo es dejar una nota. Es como decirle a quien vaya a usar la imagen: ojo, esta aplicación seguramente usa el puerto 80, pero no hace nada más, no abre nada. Es el "-p" en el Docker Run el que realmente toma acción y abre esa comunicación. Resumiendo, expose es pasivo, "-p" es activo.
Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a repasar algunos de los tropezones más típicos para que no nos pasen y a consolidar todo lo que vimos. Es que si conocemos estas trampas comunes, las vamos a poder evitar o arreglar al toque. 3 clásicos. El primero, no crear una red propia. Si no lo hacemos, los contenedores caen en la red bridge por defecto y ahí no funciona la magia del DNS por nombres. Segundo error, y este es de seguridad, publicar el puerto de la base de datos al mundo exterior cuando en realidad solo la API necesita verla. Y tercero, uno que a todos nos ha pasado, recordar que el localhost dentro de un contenedor es el contenedor mismo, no nuestra máquina. Y como siempre, acá tenemos un resumen, una tablita que condensa todo lo importante. La red bridge es la básica, sin el DNS por nombres. La red user-defined o definida por el usuario es la que recomendamos, la que nos da esa comunicación fácil. P es la acción de publicar un puerto, y expose es solo documentación en el Dockerfile, una buena chuleta para tener a mano. Genial, ya resolvimos la comunicación. Los contenedores hablan entre sí y con nosotros. Pero, ¿y los datos? Si borramos el contenedor de la base de datos, la información se pierde para siempre. Y eso nos deja con una pregunta gigante que será justamente el tema de nuestro próximo encuentro. ¿Cómo hacemos para que los datos sobrevivan? Hasta la próxima.